Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre el presidente López Obrador y su contagio de COVID-19. Después va a estar con nosotros Valeria Moy. Con ella vamos a examinar el anuncio, muy importante anuncio de Citigroup de poner a la venta el Banco Banamex aquí en México. Y para terminar con Jorge Andrés Castañeda voy a platicar de cómo va la refinería de Dos Bocas y su proyección para este 2022. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El lunes el presidente López Obrador informó que salió positivo a COVID-19 por segunda ocasión. El martes afirmó que se siente que el contagio es algo pasajero. Bueno, vamos a debatir este tema, desde luego comenzando, y esto es muy importante, deseándole al presidente una pronta y completa y rápida recuperación de esta enfermedad terrible del COVID-19. Al parecer, el presidente ya está vacunado, entonces, si se contagió del famoso variante Omicron, pues va a tener, todo indica, síntomas leves, como de una gripa. Pero bueno, le deseamos a nuestro jefe de Estado una pronta y completa recuperación. Vamos a debatir este tema más allá de lo que está pasando con el presidente López Obrador. Con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar de vuelta en este año nuevo con ustedes y con el público. Igualmente, se me olvidó desearles a todos feliz año, a los tres de esta mesa, feliz año nuevo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy contento de ver a Pablo y a Denise de nuevo, sanos y salvos en un nuevo año. Y así muy es. Feliz año a la audiencia también. Gracias. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, querido Leo. Muy bien, muchas gracias. Igualmente deseándoles un feliz año nuevo, con un enorme gusto de ver a Denise y a Mario y así a toda es. La audiencia. Me da mucho gusto verlos a los tres, que haya mucha salud sobre todo este año, caray. Tercer año de pandemia, Pablo, ¿cómo ves? Bueno, pues sí, vaya desastre, ¿no? Más allá del contagio del presidente, yo creo que lo que nos toca es hablar de la pandemia, ¿no? Uh-huh. El contagio per se ilustra mucho. Digo, lo más revelador para mí es que el mismo presidente se haya delatado en la mañanera diciendo que, primero, sabiendo que había visto a una funcionaria, a Tatiana Cloutier, confirmada de contagio, cuando una exposición de semejante, pues el protocolo inmediato es hacerse una prueba. Uh-huh. Asumir que la exposición le tocó a uno y aislarse, ¿no? Pero que él mismo haya dicho que había amanecido con síntomas que probablemente fueran de gripa, pues ahí demuestra una de dos, o que a estas alturas sigue sin entender el virus, es decir, sigue sin entender los protocolos básicos repetidos hasta el cansancio en todo el mundo ya durante 2 años, o que sencillamente no le importa, Leo. Y yo creo que cualquiera de las dos es grave, porque si no entiende el virus, pues no es fortuito que hayamos visto las políticas públicas tan deficientes, desde la desestimación del cubrebocas hasta la escasez de pruebas, pasando por pues los detentes y el pensamiento mágico. Pero Pablo, perdón que te interrumpa. Tu primera hipótesis de que no entiende el presidente el virus, la verdad no me parece factible, porque creo que todos a esta altura de la pandemia, todos entendemos lo que es este virus, y más un hombre tan informado como el presidente. Perfecto, entonces es perverso, porque si sí le entiende, sabe perfectamente bien que tras
una exposición a un contagiado y después amaneciendo tú con síntomas, no puedes salir. Te tienes que primero aislar y luego realizar una prueba inmediata. Asumir en este momento que todo síntoma de COVID es COVID. Así te tienes que conducir, tienes que aislar y no puedes exponer a los demás. Yo le daba el beneficio de la duda de por si no entendiera que también sería suficientemente grave, pero si sí lo entiende, es una conducta irresponsable, por decirlo menos, o yo diría que francamente peligrosa. Digo, porque el propio gobierno dice hoy en día, si usted tiene cualquier síntoma que parezca una gripe, asuma que tiene COVID. Denise. Sí, mal si el presidente no entiende el COVID y mal si sí lo entiende y actúa como está actuando. Creo que su actuación es similar a la de la presidenta ficticia de la serie de Netflix, No mires arriba. Le está diciendo a la población de México, no mires arriba. Cierra los ojos ante el cometa que se va a estrellar. Si no lo ves, no existe. Mágicamente desaparecerá. Se está volviendo a banalizar lo que es un tema muy grave y el mensaje desde los pasillos del poder, cuando es claro, porque muchas veces resulta contradictorio entre lo que dice la Secretaría de Salud y lo que dice el propio presidente, no se está informando correctamente, no se está vacunando a niños y a menores de 15 años, no se están haciendo las pruebas necesarias, no se están aplicando las vacunas a la rapidez suficiente o se están aplicando cuando ya es demasiado tarde. Me parece que el comportamiento del presidente y de quienes lo rodean, incluyendo Hugo López-Gatell, es uno de negacionismo venal. Me parece que es una manipulación que ya raya en lo criminal y lamento ser tan vehemente, pero creo que las circunstancias bien lo ameritan. Yo también le deseo una pronta recuperación al presidente, pero también le deseo que aprenda de esta experiencia. Porque incluso salió en un video diciendo que se sentía bien, que era leve. Ojalá aprendiera como aprendió Boris Johnson después de estar enfermo durante mucho tiempo, estar hospitalizado, estar entubado, y aprendiera lo que viven quienes no tienen acceso a pruebas que puedan pagar, quienes no tienen acceso a hospitales privados, que es la mayor parte de la población. Y siguen diciéndonos, repitiéndonos, incluso el presidente, es más leve, es como una gripa, si tienes síntomas, asume que es COVID y no te hagas la prueba. Eso es cierto. Pero eso es cierto lo que has dicho. No, o sea, si es más leve. No, si es más leve. Si estás vacunado. Si estás vacunado. Correcto. Perdóname, exacto. O sea, si estás vacunado y sobre todo si tienes una tercera dosis. Correcto. Y más del 40% de la población de este país no tiene esquema completo. Y no es más leve si ingresas a un hospital con síntomas que sí podrían ser más leves, pero ese hospital quizá no te pueda recibir. Correcto. Porque el grado de contagio es tan alto que los hospitales se saturan y a México le va a ocurrir lo que le está ocurriendo a otros países. Sería sería inconcebible que no sucediera lo que estamos viendo pasar en Nueva York y en lugares que tienen además unos niveles de vacunación mucho más altos que los nuestros. Y aquí ya se sabe desde hace varios años, desde que empezó la pandemia, lo que se tiene que hacer, que es vacunar a mayor velocidad, vacunar a niños, ya hay evidencia científica de que se contagian y el contagio no es menor, y hacer pruebas. El simplemente asumir que tienes COVID y quedarte en casa, cuando eso no ayuda a las autoridades sanitarias a contener el virus, ni provee la información suficiente para reaccionar y lleva a que muchos que se quedan en casa aún sabiendo que tienen COVID puedan infectar a otros si salen al súper o lo que sea. El caso, me parece aquí que no estamos entendiendo con profundidad, con severidad, cuán grave es el escenario.
Así y que es. incluso, aunque el contagio de Omicron sea menor, las secuelas pueden ser muy largas. Puede haber lo que los científicos llaman el COVID largo, y esto hay que reconocerlo, hay que documentarlo, hay que evidenciarlo. El gobierno está otra vez minimizando, desinformando y, a mi juicio, mintiendo. Así es. Mira, y mencionabas muy bien todo lo que tiene que hacer el gobierno, fuiste exhaustiva, pero te faltó una, Denise, y es el cubrebocas. Y acá el presidente está en falta. Yo lo que esperaría después de este segundo contagio, Mario, es que se ponga cubrebocas el presidente cuando vaya a un evento público. Eso es corregir. Y él mismo lo ha dicho. Es de sabios cambiar de opinión. Mario. Lo dices bien, el cubrebocas se ha politizado en México y en el mundo de una manera absurda. Absurda porque son 2 hilos y un pedazo de tela. No tienen ninguna dificultad en que todos podamos contribuir por la salud de uno y de los demás, ponerse el cubrebocas. Se ha insistido hasta el cansancio. Sin embargo, Leo, el cubrebocas hoy tiene un problema extra, que para Omicron, los últimos estudios que estuve leyendo, no sirven los cubrebocas de tela. No. Tienen que ser ya los N95. Sí, es correcto. Entonces, no solo es una emergencia de que ya el cubreboca es obligatorio, sino que cierto cubrebocas que es más caro debe ser obligatorio. Lo bueno es que hemos tenido 2 años para que ya haya suficientes máscaras N95 o la versión china KN95, que es más barata. Nosotros y toda la audiencia somos las que tenemos que comprar ahora para proteger a nosotros y a nuestros seres queridos y a la gente con la que trabajamos y con la que colaboramos. Eso es hoy más importante que nunca, porque no es cierto que es una gripita. Y déjame entrarle a lo del tema de la estrategia de comunicación del presidente. Hacerlo pasar como una gripa en términos individuales no es necesariamente mentira. Si, como bien decía Denise, tienes 3 vacunas y eres suficientemente precavido y rico para ir al hospital rápido. Pero si porque vives lejos, eres pobre, no tienes esas 3 vacunas, los riesgos suben. Y incluso países desarrollados como Estados Unidos, porque está muy interesante la comparación que está ocurriendo en los países que se contagiaron primero de Omicron. Estados Unidos, Inglaterra, a los 2 les está creciendo los contagios rapidísimo, casi fuera de control, porque no usan las mascarillas bien, porque las reglas, porque esto ya es muy contagioso y casi que está fuera de control. Se calcula, la OMS calcula que Europa se va a contagiar la mitad de la población en los próximos 2 meses. En Estados Unidos se contagiaron 5 millones en la primera semana del año. En México empezamos tarde y ahorita está subiendo el pico muchísimo. La diferencia es que la curva de contagios en cada país es distinta a la curva de hospitalizaciones y a la de muertes. Son problemas distintos. Puedes contagiarte sin consecuencias, pero en Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, la tasa de hospitalización está subiendo no a la par, pero rapidísimo. Y también la de muertes. En una forma mucho más grande que en Inglaterra. ¿Por qué será? Las explicaciones son multifactoriales, pero no podemos confiar que un país como México vaya a estar como Inglaterra. Donde ha habido un poco más de vacunación, ha habido más boosters, tienen menos densidad poblacional que en la ciudad de Nueva York, que es buena parte de la población del estado de Nueva York. Hay muchas explicaciones, pero en el caso mexicano creo que más nos vamos a parecer a Estados Unidos que no. Y ya hoy el pico de hospitalizaciones en el estado de Nueva York está más alto que en el pico anterior con la variante Delta. Entonces, date cuenta, no es un asunto ya individual. No solo se necesita la mascarilla N95, sino la mentalidad de la responsabilidad por el otro. Sí, totalmente. Porque sí, a uno y a los que vemos este programa, sí va a ser una gripita, pero las consecuencias sociales de nosotros reproducir el virus son enormes como sociedad. Entonces ya esto es un asunto de pensar no como individuo, sino como miembro de una colectividad. Y una última... Perdón, Mario, comenzando con el presidente, que es el que debe de dar el ejemplo en el tema de las mascarillas, de los cubrebocas, como tú dices, KN95, ¿no? Sobre ese era mi punto. El ejemplo que dan los presidentes, todavía faltan hacer los estudios, me encantaría leerlos, de
la estrategia de comunicación de los presidentes y primeros ministros en esta pandemia y los efectos que han tenido diferenciados. Boris Johnson, por cierto, Denise, no aprendió nada. Está a punto de caer su gobierno en estos momentos mientras hablamos. Pidió disculpas porque fue una fiesta durante la cuarentena y ya miembros de su propio partido están pidiendo su renuncia. En las encuestas, todo Inglaterra ya pide que renuncie. Así que claramente aprendió poco. Ahora, a ver, Denise quiere apuntar algo. Denise. No, pero mi punto era, Mario, después de que Boris Johnson salió del hospital, ¿recuerdas? Sí hubo un cambio en las políticas públicas con respecto al COVID. Ahora nuevamente ha habido una laxitud y por eso el costo político, pero recordemos que inmediatamente después y hasta el verano hubo un cambio muy significativo y positivo en términos de la seriedad con la cual el gobierno británico tomó cartas en el asunto con respecto al COVID, incluyendo confinamientos, vacunas, cubrebocas, etcétera. No, y la verdad, Pablo, a mí me rebasa por qué no se ponen los jefes de gobierno, jefes de Estado, el cubrebocas, como lo hace Emmanuel Macron en Francia, como lo hace Joe Biden en Estados Unidos, a diferencia de López Obrador en México o de Trump cuando estaba en Estados Unidos. No sé si lo vean como una debilidad a su imagen pública. ¿Por qué politizar esto? Realmente me rebasa, Pablo, ¿no? Esta cosa de no me voy a poner cubrebocas, como de niño, como un capricho infantil, Mario. Perdón, Pablo. Pues yo creo que es un poco el arquetipo del falso disidente, del niño rebelde de Yuval Levin, el intelectual conservador, ¿no? Que dice, pues es que estos personajes populistas encarnan un poco este arquetipo del falso rebelde, como si estuviera luchando todavía contra un sistema opresor en nombre de un pueblo agraviado. Pero bueno, pues son hipótesis. Solo que fíjate, yo, además del uso de cubrebocas, en el caso mexicano, sí quiero aprovechar para señalar otra gravísima deficiencia de política pública, a ver si están de acuerdo conmigo los colegas. Es sorprendente la escasez de pruebas que hay. Yo no sé si ustedes en lo personal, por ejemplo, hayan tenido que buscar una en estos tiempos, pero de veras, en mi caso yo me tardé 3 días. Tuve que ir a 7 lugares, de uno a otro, te dan cita 2 días después, y estoy hablando para pruebas de antígeno. Y caras, la mayoría de Pablo, caras. Sobre todo las de PCR, 2,000 pesos vale una prueba de PCR, hombre. Bueno, mira, yo vivo en un centro turístico, no te voy a decir dónde, pero aquí te las dan en 4,000, porque la gente tiene la prisa de viajar, las de antígenos las revenden carísimas. El caso es que estás en ascuas durante días y pues regresando al contagio del presidente, ahí está el ajo del asunto. En el momento en el que confirmas una exposición a un contagio o tienes síntomas, sales de la duda con una prueba. Y en México no hay pruebas. No hay pruebas. De veras, no hay pruebas. Sí. Y es como vivir en un país bananero con escasez e insuficiencia. Yo entiendo que las pruebas son caras en el mercado real, son caras. Pero los países decentes lo han resuelto con subsidios del gobierno, de modo que tú puedas ir a cualquier lugar y hacerte una prueba de forma muy barata. O gratis. Y salir de toda duda. O gratis. Sí, yo me he hecho gratis. En Estados Unidos me he hecho gratis. Exactamente. Y también eso es en gran parte la razón por la que no sepamos bien a ciencia cierta ¿cuántos muertos tenemos? Los oficiales están en 300,000 de 4 millones de contagios, pero sabemos que tenemos un exceso de muerte pegándole ya a 700,000, lo cual nos puede bien colocar en el tercer país per cápita con más muertes del mundo, detrás de Perú y Ecuador. No sabemos a ciencia cierta cuál es el porcentaje de esas muertes por exceso
relativos al COVID porque no tenemos pruebas, pero podemos especular. A ver, ¿no? Denise, el zar en contra del COVID es Hugo López-Gatell desde el principio. Ha habido mucha polémica de si se debe de ir o no Hugo López-Gatell. Yo lo he escrito, lo sostengo, siento que ya se tardó el presidente en despedir a este hombre que no ha dado resultados. Ya están los números, lo dice. ¿Tú qué opinas? A ver, no quiero dedicarle más de un minuto neuronal a Hugo López-Gatell, porque el problema no es López-Gatell, el problema es el presidente. Hugo López-Gatell hace lo que el presidente le pide, dice lo que tiene que decir porque el presidente así lo exige. Y todo esto se inserta en una lógica perversa para el país, la de no mires arriba. Si no lo miras, no existe. Voltea la mirada para no encarar el desastre. Y la pregunta es, ¿por qué no se quiere encarar los estragos de esta pandemia que sí es global, pero que le está pegando muy duro a este país y sobre todo a quienes no tienen recursos para ir a un hospital, para hacerse la prueba, para ir a un médico privado, etcétera? ¿Por qué esto? México no tiene pruebas suficientes ni piensa conseguirlas. O sea, no solo es el problema de que no las tenga, no han anunciado que las van a conseguir. Segundo, no tiene vacunas suficientes y no está trabajando para acelerar la vacunación. Rebasamos, como bien lo decía Pablo, hace mucho tiempo el escenario catastrófico de López-Gatell. El que se quede o el que se vaya López-Gatell o entre alguien más es irrelevante. No, sí se debe de ir como mensaje. Denise, como un mensaje de que vamos a cambiar, se debe de ir López-Gatell. Leo, se debería ir si se cambiara el mensaje, pero el mensaje no va a cambiar. No, ¿y por qué no va a cambiar? Porque es mejor para este gobierno voltear la mirada, distraer, bromear, evitar, porque si no hay pruebas, no hay confirmaciones de contagios. Si no hay confirmaciones de contagios, seguiremos viviendo en el autoengaño. Y si continuamos instalados en el autoengaño, pocos van a demandar acciones distintas. Y si pocos demandan acciones distintas, el presidente seguirá logrando que el país lo mire a él, le crea a sus otros datos, le crea a los datos truqueados o insuficientes que presenta la Secretaría de Salud, donde, por ejemplo, nos dan todas las noches una estimación de los contagios, pero eso solo revela a los contagiados que se hicieron la prueba, no revela los datos reales sobre lo que está ocurriendo allá afuera. Sí, así es. Y pedirle a la gente que se quede en su casa, que está contagiada, porque esto es más leve, pues solo es más leve, y hay que reiterarlo en este programa, si no tienes 2 vacunas o 3. Así es. Y si no tienes ese nivel de vacunas, ojalá allá afuera estés usando cubrebocas, ojalá consigas hacerte la prueba, ojalá puedas quedarte en tu casa, aunque el gobierno no te provea de apoyos para que te quedes en tu casa. O sea, es un problema multidimensional, pero comienza con el hecho de que el presidente de este país no ha querido reconocer la seriedad y la gravedad que ha llevado a ese exceso de mortalidad de más de 600,000 personas. Yo lo llamo tragedia, él quizá lo llame otra cosa, a mí sí me parece una tragedia. Por cierto, la película que está mencionando Denise, ya la mencionó 2 veces, se llama No mires arriba, está en Netflix, se la recomiendo muchísimo. Una película con Leonardo DiCaprio que tiene que ver precisamente con esto. Gran comedia, por cierto. Pero bueno, pues te toca rematarla, querido Mario. Venga. Pues mira, Leo, este nivel de contagios es tan alto y tan veloz que aunque las pruebas tienen un lugar muy importante en cualquier política de salud, de control y combate al COVID, creo que ahora las pruebas, incluso en la Unión Europea, donde yo estoy en este momento y me fui a hacer una prueba el otro día, y las colas para hacer la prueba eran tan grandes que no me quiero imaginar cuando siga creciendo la ola en un mes, cómo se va a hacer las pruebas una parte importante. Creo que empezar a asumir, como ya están asumiendo muchos países, que si uno se empieza a sentir mal y tiene síntomas, guárdese en su casa una semana y espere. Si empieza a sentirse más mal, entonces vaya usted al hospital.
Es probable que la mayoría de los países... Pero hay mucha gente que no se puede dar ese lujo de decir, me guardo una semana, porque no le pagan en su trabajo, porque está en la economía informal. Híjole, o sea, es una decisión. También es otra cosa que afecta más a los que menos tienen, man. Bueno, es verdad, este virus, como dijimos, la desigualdad, este virus la vino a ensanchar, a crecer. Y los estados tienen o tenían la responsabilidad de tratar de que no creciera tanto. Sin embargo, a este nivel de contagio no hay país, ni en la Unión Europea, te lo digo, es verdad, que pueda hacerle pruebas a todos los que empiecen a sentir que estuvieron expuestos. No van a alcanzar las pruebas en el planeta. Es un ritmo velocísimo. Entonces, sin duda, es una tragedia humana, es una tragedia de desigualdad. Y esta Omicron va a ser la que ensanche la desigualdad aún más que la Delta. Yo creo que esa es la reflexión que nos tiene que dejar este momento. Y sobre el presidente, solo para cerrar, digo, ya habíamos visto cómo para López Obrador mantener como la vertical en las mañaneras, diario una conferencia, diario presentándose como un hombre fuerte. Aquí Pablo le ha llamado la lógica populista, yo creo que no es eso, lo hemos discutido en el pasado, o la beta anticientífica, decía Denise. Yo creo que es más bien esta idea de que él es como el viento a Juárez, una estatua. Él cree que su autoridad no viene de presentarse como un político empático, un ciudadano más, tu vecino que se preocupa por ti. Esa lógica de hacer política popular funciona en muchos países, pero en México, en este caso particular, vemos un político que se dedica a posar como el viento a Juárez. Nada le hace nada, no reacciona, incluso está dispuesto a negar un poco la realidad o mucho, con tal de parecer que es como Juárez, al que el viento, ni el COVID, ni nadie le hace nada. Y eso es lo que crea una distancia emocional con la población que está pasándolas muy duras. Es una estrategia que decide por la estabilidad o por la empatía. Y él decide por transmitir una imagen de autoridad y estabilidad hecha de un viejito sólido, un poquito muy necio, y a veces yo diría hasta macho. No es una estrategia de comunicación que a nosotros nos guste, pero pues mira, para analizarlo más que juzgarlo, ahí están los datos de la popularidad y eso me hace pensar que este es un país que tiene una realidad que a lo mejor no es la que aquí estamos discutiendo. Hijo, bueno, pues yo lo único que espero es que saliendo el presidente, ya esperemos en unos días, eduque con el ejemplo, se ponga el cubrebocas. Eso ya sería un cambio importante, hay que educar con el ejemplo. Y si les parece, se me ocurrió que para la semana que entra podemos debatir precisamente esta película multicitada por Denise, de No mires arriba, porque vaya que tiene esta comedia, pues nos retrata muy bien el tiempo que estamos viviendo en todo el mundo, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, oigan, manténganse saludables, por favor, y pónganse ustedes sí el cubrebocas. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, buenas noches. Gracias, Mario. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y voy a platicar con Valeria Moy de la noticia. ¡Qué bomba noticiosa! Se va a Citibank de México, va a vender su operación de Banamex. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el mensaje? Las señales. ¿Qué va a pasar con todos los que tienen ahorros, cuentas de cheque, hipotecas, Afore en Citibanamex? Regresamos.